Estamos en el capítulo 13 de Romanos. Yo les invito a que podamos ir allá. Romanos capítulo 13. Y estuvimos viendo la vez anterior. Hoy se me perdió Romanos. En el capítulo 13, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de los impuestos? ¿Se acuerdan de eso? Que estuvimos hablando acerca de los impuestos. Y finalmente, ¿alguna conclusión que ustedes puedan compartir de acuerdo a esa enseñanza? ¿Cualquiera? ¿Todas son bienvenidas de acuerdo a los impuestos? Que hay que pagar siempre. Ya. Bueno, ¿alguna otra conclusión que ustedes hayan podido llegar de esa enseñanza de los impuestos? Que hay que pagar de acuerdo a la ley que está establecida, digamos, bueno, en ese tiempo los discípulos era cierta ley y hoy día nosotros como gobierno de Chile tenemos otras leyes. Entonces, de acuerdo a esas leyes nosotros tenemos que pagar. Sí, y es un sometimiento, es parte del sometimiento a las autoridades, ¿cierto? El pago de los impuestos. Pero por otro lado también no es solamente un deber moral nuestro, sino que también un deber espiritual. Porque si el Señor lo demanda, entonces también nosotros nos sometemos al Señor. Bienvenida, Jocelyn, qué rico que estás con nosotros. Bien, entonces vamos al capítulo 13. Por favor, hermanos, estábamos allí y sigamos allí. Y vamos hoy día a hablar del amor. Bueno, todos juntos hacemos, el amor. Porque el amor, hermanos, es un tema muy importante en la Escritura. Creo que es el tema central de hoy día para la vida cristiana, es el amor. Bueno, pero no un amor romántico, no un amor idílico o un amor pasional, como hoy día generalmente el amor es tratado, ¿verdad? Sino que el amor desde la perspectiva de Dios para nosotros, bueno, para aquellos que somos sus hijos. Entonces, quiero que alguien, por favor, le dé lectura al versículo 8. Por favor, al versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien, gracias, querida hermana. Hermana, a ver, antes de hablar amor, quisiera de entrar en este versículo, tocar un poquito el tema de la obediencia. Porque, a ver, el entusiasmo, hermano, siempre es mucho más fácil que obedecer. Entusiasmarse es mucho más fácil que obedecer, siempre. Bueno, y hemos visto acá en el libro de Romanos, especialmente, vayan por favor allá al capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7, versículos 14, 15. Y nos habla un poquito acerca de esto, cómo esta diferencia entre el entusiasmarse, seguir impulsos, antes que el obedecer. Y mira lo que dice, porque, bueno, alguien que lo lea, capítulo 7 de Romanos, versículos 14, 15, y después el 19. ¿Ven? ¿Ya? Porque sabemos que hay ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sí, miren, en estas palabras el apóstol Pablo, bien claro, él sabía que tiene que obedecer, cumplir la ley, pero no hace el bien que quiero, sino lo malo. Eso hago. Y hermano, incluso
la obediencia, y esto es súper importante para que lo subrayen o para que lo tengamos presente, la obediencia es el corazón de la vida cristiana fiel. Bueno, la obediencia es el corazón de la vida cristiana fiel. Y esto es súper importante, hermano, porque si hay algo que nosotros, los creyentes, nosotros siempre hablamos de cuál es el fin máximo o el fin superior que nosotros como creyentes perseguimos. ¿Cuál es? ¿Qué me responderían a ustedes? ¿Cuál es el fin máximo, el objetivo máximo de la vida del creyente? Convertirnos en la imagen de Cristo. Claro, y eso significa, en otras palabras, ¿qué es eso? Agradar al Señor. Agradar al Señor, adorar a Dios. Adorarlo. Adorar a Dios. Y la adoración está vinculada o está relacionada o significa obedecer y servir a Dios. Eso es adorar a Dios. La adoración a Dios no tiene que ver con postrarse, así, hacer ritos, ciertos religiosos. Eso no es adorar. Adorar a Dios es vivir obedeciéndole y vivir sirviéndole con reverencia o en reverencia. Entonces, en ese sentido, hermanos, a través de la obediencia, y escúchenme esto, por favor, a través de la obediencia, esta obediencia reverente que tenemos al Señor, en que nosotros los creyentes experimentamos las bendiciones de Dios, el gozo y el poder espiritual. La vida cristiana emana o fluye a través de la obediencia. Bueno, por eso el Señor Jesús allá en Mateo 7:21, ¿se acuerdan las palabras? Solamente para que nos refiramos a algunos versículos que nos hablan de la obediencia. En Mateo 7:21 Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cierto? No es una cuestión de nosotros decir Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, el centro de la vida de adoración de un creyente está relacionado con la obediencia. En Marcos 3:35, ¿alguien lo puede leer, por favor? Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los que tienen un vínculo cercano al Señor, incluso que los llama hermanos, madre, padre, hermana, ¿cierto? Son los que hacen la voluntad de Dios, vale decir, los que obedecen al Señor. La obediencia, hermanos, es central en la vida del creyente. El Señor Jesucristo lo vivía contra esto de la obediencia. ¿Se acuerdan que incluso llegó a decir allá en Juan 4:34? Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Vale decir, lo que esta metáfora es muy interesante porque ¿qué significa la comida para un ser humano? Lo es todo. La comida alimenta, la comida por supuesto da fortaleza, pero también, hermanos, es algo que uno persigue, que está siempre allí y es algo que uno anhela cuando, por supuesto, uno tiene hambre y necesita comer. Por tanto, Jesucristo, imagínense lo que llegó a hacer el obedecer al Padre, la comida de Él.
Y es muy interesante como en Juan 6:38, el mismo Señor diciendo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que significaba la voluntad de Dios, del Padre para Jesucristo? Era su comida y Él había venido para obedecer al Padre. ¿Se acuerdan allá en el Getsemaní cómo oró el Señor Jesucristo? Y se postró allí delante del Padre con la agonía, con estas luchas que él tenía, y le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, esta angustia, pero no sea como yo quiero, sino como tú, sino como tú. Por tanto, hermanos, la obediencia demanda el ejercicio de la voluntad bajo el poder del Espíritu Santo. Nosotros, la obediencia no es solamente lo que pensamos, no es solamente lo que sentimos, la obediencia está relacionada con la voluntad. Y solamente es posible obedecer a Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Para llevar una vida de adoración nos sometemos al Espíritu Santo y Él nos da el poder, Él nos dirige para obedecer, igual que en el momento de la justificación. Nosotros obedecimos lo que la palabra de Dios decía y la palabra del Señor nos decía que debíamos arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer la suficiencia de Cristo como único Salvador. Y eso es lo que nos dice la palabra, y eso nosotros hicimos, ¿verdad? Y abrazamos por la fe el Evangelio, obedecimos a la palabra. Bueno, de la misma forma, a través de nuestra vida, la obediencia se efectúa de la misma forma. Y hermanos, el Espíritu Santo es la fuente del poder para toda obediencia. La obediencia, hermanos, es demandada por el Señor como parte de nuestra vida espiritual. La obediencia es vida espiritual. Insisto, así como nosotros recibimos vida espiritual cuando abrazamos por la fe el Evangelio, de la misma forma esta vida espiritual va desarrollándose y la vamos desarrollando, tú y yo, a través de la obediencia. Hermanos, y eso no quiere decir que nosotros, si bien es cierto, el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo nos conduce y nos empodera, porque Él lo hace, pero no significa, y no es bíblico tampoco, pensar que nuestra voluntad tiene que estar neutral entonces. Y esperamos que Dios tome el control de todo. Y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Que no hay responsabilidad en nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nos podemos confundir. Y estar esperando de manera mística que Dios venga y me tome y me lleve a tal lugar. No, hermanos. Hay una responsabilidad nuestra que es responder en obediencia. Hermanos, si no tuviésemos que responder nosotros, a ver, en vano serían todas las exhortaciones y todas las correcciones que encontramos en la Escritura, ¿o no? Piensa por un momento, todas las enseñanzas que están escritas, toda la enseñanza que Pablo, por ejemplo, le escribe, todas las cartas que le escribe a las iglesias, es para corregir, ¿o no?
Y el apóstol Pablo constantemente está demandando que los hermanos cambien su actitud, su conducta hacia el Señor, por supuesto, bajo el poder del Espíritu Santo. Pero cada uno tiene que mostrar obras de arrepentimiento. No pensemos, hermanos, que nuestra obediencia es neutral, ¿no? Y obviamente que obedecer no es popular. ¿Te es fácil obedecer? ¿Te es fácil obedecer a Dios? No. ¿Por qué no? A ver, Sarita, ¿por qué no te es fácil obedecer al Señor? ¿A qué respondí? No, porque la carne o uno mismo quiere hacer lo que uno quiere. Sí. El ser humano, nosotros somos así. Lo vimos Pablo delante, que quería hacer lo bueno, pero no podía. ¿Se acuerdan, no? Y hoy día, en el mundo que estamos, hermanos, es muy impopular obedecer a Dios. Cada cual hace lo que quiere, hace lo que siente, ¿o no? Eso es lo que se promueve hoy en día. Entonces, cuando venimos nosotros y decimos, no, nosotros dependemos de la voluntad de Dios y nosotros obedecemos a Dios, la gente nos mira como bichos raros. ¿Verdad? Porque sabemos en quién hemos creído. Y por supuesto, no es, insisto, no es popular. Y tampoco nos es natural. No es natural obedecer y obedecer y obedecer. Los niños desde chiquititos, ¿alguien le enseña a los niños a desobedecer? No, es parte, y entendemos, en la Biblia dice así, que es parte del pecado, ¿verdad? Que mora en el ser humano, que la rebeldía es parte de los niños, y así desde chiquititos hacen lo que quieren, y cuando los papás los corregimos se frustran, se desagradan los niños, porque cada uno, y ojo con esta palabra, todos los seres humanos buscamos y queremos independencia. Buscamos independencia, ser independientes. Y obedecer a Dios significa depender de lo que otro dice, depender de lo que Dios dice. Entonces, ¿se dan cuenta? Chocan. Nuestros ánimos de independencia chocan con lo que Dios demanda, que es que dependamos de Él. Y el ser humano siempre ha querido ser independiente del Señor. En el capítulo 1 de Romanos, por ejemplo, ¿se acuerda que vimos que el ser humano desobedeció a Dios, al no creer a Dios, no le tomó en cuenta como a Dios, no le dio gloria al Señor, ni tampoco le dio gracias. ¿Se acuerdan? Ahí en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, el ser humano siempre buscó ser independiente de Dios. Y por supuesto, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los creyentes? ¿Buscamos ser independientes de Dios o no? ¿O ya no? ¿O ya fuimos transformados completamente? Les pregunto, ¿los creyentes, qué creen, hermanos? ¿Los creyentes fuimos transformados completamente? Por lo tanto, ya hemos sido santificados en términos de nuestras conductas y ya no desobedecemos a Dios, ¿o sí? Ojalá Sí, fuéramos así, desobedecemos. pero no, desobedecemos. Pero fallamos, siempre fallamos. Siempre. Miren, es como lo que dice allá Efesios 4:22. Por eso le tiene que hablar, Pablo le habla a una iglesia, a cristianos, a los de Éfeso. ¿Y qué les dice, por favor? Alguien que lo lea, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Bien, gracias, hermana Ruth.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Por algo les tiene que decir eso a cristianos, a personas que están en una iglesia. Despójense del viejo hombre. O sea, esa vieja naturaleza tiene que todavía ser restaurada. Despójense de ellos, porque eso está viciado conforme a los deseos engañosos. Y a pesar de que somos sus hijos, todavía esos restos de carnalidad en nosotros luchan, ¿verdad? Y quieren hacer lo que ellos quieren. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Los creyentes genuinos tienen la disposición que desea hacer la voluntad de Dios. Los creyentes genuinos tienen la disposición, tienen luchas, somos débiles, pero tenemos la disposición de hacer la voluntad del Señor y el deseo interno, y ese deseo interno, hermano, es una de las pruebas más confiables y evidencia la salvación de la persona, que quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando un creyente se niega a hacer la voluntad de Dios, cuando no hay caso, no quiere hacerlo, bueno, la Biblia nos dice, hay un proceso de disciplina, en que uno va donde el hermano y le dice, hermano, mira, estás pecando contra el Señor, te animo, te exhorto, pero también te animo a que te arrepientas, que vuelvas al Señor. Y si el hermano sigue en rebeldía, van testigos. ¿Te acuerdas el proceso de disciplina? Van con otra persona, con otro hermano y lo animan a decirle, ¿saben qué? Hermano, estás en pecado, vuélvete al Señor. Lo exhortan, lo consuelan y lo animan. Si el hermano, si es un verdadero creyente, va a tener la intención de doblegarse nuevamente a su Señor. Ahora, si no lo es, bueno, hay un tercer paso y se lleva a la iglesia. Ese es el tercer paso, pues, cuando sigue rebelde, porque no tiene la intención en su corazón de rendirse a la voluntad del Señor, y la iglesia nuevamente le exhorta, lo anima a que se vuelva al Señor, a la voluntad del Señor. Y si la persona ya no quiere, bueno, la Biblia dice entonces, ténganlo por gentil. Ténganlo por gentil. Porque el verdadero creyente, hermanos, está constantemente, tiene el deseo y evidencia un sometimiento a la voluntad de Dios. Hermanos, incluso las personas más espirituales, los creyentes más espirituales, en algún momento van a desobedecer. Porque no somos impecables, o sea, de impecabilidad. En ocasiones caemos en pecado, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros y nuestra conciencia no nos va a dejar tranquilos hasta llevarnos al arrepentimiento. Vamos a ir a obedecer nuevamente al Señor. Porque la desobediencia no solamente es contraria al Señor, sino que también es contraria a quienes somos en Cristo. Nuevas criaturas. Entonces, hermano, eso es una buena noticia, ¿o no? Es una buena noticia. No sé si a usted le ha pasado, hermano, alguna vez. Yo creo que sí, a mí me ha pasado. Que no hay caso, uno no está tranquilo hasta que va y confiesa su pecado delante del Señor. Va y confiesa su pecado delante del Señor. Hay veces que dura un buen tiempo. Y que, como dice Pablo, somos llevados cautivos. Pero en algún momento el genuino hijo del Señor vuelve. Porque el Señor lo trae de vuelta. Porque el Espíritu Santo que mora en él lo trae de vuelta. ¿Te ha sucedido eso, hermano, alguna vez? Sí, hermano. A todos nos sucede eso.
Por eso no tenemos que escandalizarnos cuando nuestros hermanos caen en pecado. Por supuesto, debemos ir y restaurarles con misericordia, con compasión, con amor, pero con firmeza también. Pero, hermanos, no podemos hacer juicio de alguien porque ha caído en pecado. Ojo, siempre clarificando que el pecado tiene consecuencias. Pero hay que ir y la iglesia está para restaurar a los hermanos, no para alejarnos porque un hermano ha caído en pecado. No nos alejemos de ellos, sino que por el contrario, busquémosle, animémosle. Entonces, hermanos, la obediencia es muy importante. Y por favor, una parte vital de la obra de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Cuando digo obra de santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué entienden ustedes por la obra de santificación del Espíritu Santo en el creyente? Hago la pregunta. ¿Qué entienden ustedes, hermanos? ¿Qué significa que el Espíritu Santo esté santificándonos? Que nos esté transformando, en parte, ejemplo, nuestra parte pecadora, eliminando lo malo y ayudándonos a crecer. A mí se me ocurre eso. Ya, Perfeccionándonos. perfeccionándonos, Nos amonesta, pues. nos amonesta, ¿sí? Bueno, básicamente la obra de santificación del Espíritu Santo es que está restaurando nuestra parte caída, nuestra carnalidad, la está restaurando para que sea a la imagen de Cristo. Eso es la santificación, para que podamos reflejar al Señor. Cada uno de nosotros tiene distintas partes que tienen que ser restauradas todavía. Algunas han sido restauradas más que otras. Pero esa es la obra de santificación del Espíritu Santo. Y esa obra, hermanos, nos capacita para que podamos obedecer. Nosotros no obedecemos al Señor simplemente porque tenemos la fuerza para poder hacerlo. Es la obra del Espíritu Santo la que nos da el poder para obedecer. Mira lo que dice 1 Pedro 1:2. Por favor, 1 Pedro 1:2. ¿Alguno que lo lea? Por favor, hermanos. 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Bien, gracias, hermano. Mira, este versículo es muy importante. Y yo te invito a que lo tengas presente porque fuimos elegidos según la presciencia, o sea, el Señor ya lo sabía, ¿verdad? Fuimos elegidos por la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, vale decir, el Espíritu Santo nos santificó, ¿para qué? Para obedecer, para obedecer. La obra del Espíritu Santo es la que nos capacita para que tú y yo podamos obedecer. El apóstol Pablo amonestaba ahí a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Filipenses 2:12, mira lo que les decía. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Y eso no quiere decir que esto no quiere decir que nos ocupemos para poder ser salvos, sino que ya que somos salvos, bueno, ocupémonos de esta salvación con temor y temblor. Bueno, y es con obediencia.
Con obediencia, entonces, ocupémonos de esta salvación, siendo obedientes al Señor Jesús. Me gusta mucho como Pablo también se lo comunica a los romanos. Mira allá en Romanos 16, 19, por favor, hermanos. Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Bien, gracias, hermana, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. La adoración, el ocuparse de la salvación con temor y temblor, se expresa a través de la obediencia y eso es notoria. Eso es notorio. Obedecer a Dios es notorio. Bueno, realmente uno ve a la persona y ve que está obedeciendo al Señor. Es muy importante, hermanos, que entendamos lo que significa que nuestra vida como creyente está centrada en la obediencia, en el servicio al Señor. La marca de un cristiano fiel es una vida sometida a Dios y a su palabra. Y el obedecer a Dios y a su palabra finalmente trae gozo. No es una sumisión miserable, una sumisión que nosotros tengamos que estar así, oh, no quiero hacer esto, no quiero hacer la voluntad del Señor. Como decía el salmista, y que después lo cita en el Nuevo Testamento, el Evangelio, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y el apóstol Pablo se lo decía ya, bueno, lo vimos delante en el capítulo 7, versículo 22, a los romanos, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El salmista en el versículo 1 dice que en la ley del Señor está su delicia. Por tanto, en su ley medita de día y de noche. Para el creyente, hermanos, es un deleite obedecer al Señor. Pablo lo había hecho, lo había compartido un poquito antes. Alguien que lea Romanos 8:1, por favor. ¿Qué dice Romanos 8:1? Que nos encanta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. Y uno dice, amén, Señor. Este versículo es maravilloso, a mí me alienta mucho, porque nos lleva a nuestra posición en Cristo, que hayamos sido liberados del pecado, por lo tanto no hay condenación. Sin embargo, sigue leyendo por favor, Caquito, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y el 3 y el 4, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme a su espíritu, al espíritu, perdón. Bien, mira, estos versículos son súper importantes y ojalá que yo te los pueda explicar bien. Sí, nos da una certeza, ¿cierto? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Tenemos esa certeza, ninguna condenación. El versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. O sea, somos libres del pecado. Bueno, entonces no hay condenación y somos libres del pecado y de la muerte, de la separación eterna con Dios. Esas son certezas, ¿verdad?
Pero el versículo 3 y el versículo 4 nos dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿cierto? O sea, nadie podía cumplir la ley completamente, porque somos débiles en la carne. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo y Jesucristo condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y hoy la justicia de la ley se cumple en los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Hoy los creyentes podemos reflejar el carácter de Dios. Los creyentes podemos reflejar la voluntad de Dios. Las demandas morales, las demandas espirituales de Dios, hoy las podemos reflejar. Antes no se podía hacer eso. No se podía porque por la ley, por la carne, por la debilidad de cada persona, no podían reflejar el carácter santo de Dios, porque no podían cumplir la ley. Ahora, los creyentes, como la ley fue cumplida en Cristo, hoy nosotros podemos obedecer a Dios y que esa ley, la ley de Dios, o sea, el carácter de Dios, sea reflejado a través de nuestra vida. ¿Me explico? Entonces tenemos el privilegio que nadie en la historia tuvo, que es reflejar el carácter de Dios. Hermano, hermana, tú tienes el privilegio, pero también la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios. Nadie pudo hacerlo antes, porque no tenían las herramientas ni las fuentes para poder hacerlo. Hoy nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él va transformando nuestra vida para que reflejemos el carácter de Dios, las demandas de Dios. Demos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, la diferencia para el creyente no son los requerimientos de la ley, sino cómo esos requerimientos, o sea, no es que nosotros tengamos que cumplir los requerimientos de la ley, sino que esos requerimientos que la ley tiene ya fueron cumplidos y nosotros los podemos evidenciar. Cada uno de ellos los podemos evidenciar. Eso es andar en el Espíritu, a través de la justicia y el poder que el Espíritu Santo está obrando en y a través nuestro. Porque Cristo los ha cumplido, los requisitos de la ley, y el Espíritu Santo nos da la capacidad para obedecer y reflejar esos requisitos al mundo. Qué maravilloso, hermano. Es tan profundo esto. Cuando tú te pones a analizar y ver realmente la obra que Dios hizo y está haciendo en ti, Dios te está utilizando para que a través tuyo Él sea conocido. Para que a través de la obra de Él en ti, por el Espíritu Santo, Él sea reconocido. Y hermano, qué privilegio ser instrumento, ser siervo, obedecer y servir al Dios, al Creador del universo. Yo espero que para ti esté siendo eso un privilegio. Que en el lugar donde tú estás, Cristo sea conocido. Cristo sea lo que tú evidencies. Y la mejor noticia es que no es por tus fuerzas. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Y eso, hermano, es maravilloso. En el versículo 8, por favor, volvamos a Romanos 13:8. Romanos 13:8. Es interesante cómo comienza acá diciendo, no debáis a nadie nada. Vamos a cambiar
tremendamente de tema, pero esta introducción para mí era súper importante porque después vamos a hablar del amor. Y el amor tiene que ver con la obediencia a Dios. Bueno, pero antes de eso, estuvimos hablando acerca de los impuestos y queda un poquito acá. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Podemos los creyentes tener deudas? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos los creyentes tener deudas? Yo creo que depende del tipo de deuda. Si compro, por ejemplo, una casa comercial a cuotas y pago mis cuotas, no hay problema, pero si, no sé, por el mismo caso, comprar con una tarjeta comercial y no pagar y me hiciera la estúpida, yo creo que ahí no. Pues. Ya. Me pide que seamos responsables. No sé, eso se me ocurre. Ok. O no tener para pagar. Ya. Endeudarse y no tener para pagar, porque claramente hay, como dijo Caena, hay deudas, por ejemplo, de una casa, que es imposible tener la plata al tiro, o de un auto quizá, compras grandes, digamos, pero hay gente que vive endeudada y lo que recibe lo paga en deudas. Entonces, yo creo que eso no es de Dios en realidad, no debería ser así, no es de buen testimonio. ¿Ya? ¿Qué creen, hermanos? ¿Los creyentes debemos, o no más que debemos, podemos endeudarnos? Lo debería hacer, pues, pero igual nos endeudamos. ¿Ya? ¿Saben qué? El tema de las deudas están presentes en la Escritura. La Escritura es suficiente para todo, hermano. Para todo. Bueno, y el Señor siempre ha advertido a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como también habla en el Nuevo Testamento a sus hijos, de lo importante que es que den prestados a otros, que den a otros. Y es muy importante que tengamos esta teología porque tiene que ver un poquito con las finanzas. Cómo nosotros, este tema bueno, cuando habla de que alguien dé prestado a otro, también se infiere que hay otro que pide prestado. Bueno, mira, allá en Deuteronomio 15, solamente algunos principios generales. Cuando haya en medio de ti, 15:7, del 7 al 9, Deuteronomio 15, del 7 al 9, y vamos a ver cómo se enfrenta esto en el Antiguo Testamento y cómo esto también lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. O sea, la diferencia de clase siempre hubo. Sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, ¿te acuerdas? Había en las leyes, que había que devolver esto, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. El año séptimo, el de la remisión, recuerda que era el año del perdón. Del perdón, el perdonazo, era el séptimo año. Entonces voy a decir, pero ya viene el próximo año, el año del perdón, entonces ¿cómo? No le doy nada ahora. No, porque voy a perder. El que tenía el dinero puede decir, voy a perder. Y el Señor dice, guárdate de esto, cuídate. Bueno, o sea, el Señor siempre estuvo de una u otra forma promoviendo el hecho de poder dar al otro, al que no tiene.
Salmo 37, 21, también hay un concepto importante de esto de pedir prestado. El impío toma prestado y no paga. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Te das cuenta? Hasta acá, el tema del pedir prestado o tiene más que ver con el hecho de dar prestado a otro. Bueno, dar prestado. Y el tema es que si se le devuelve o no, ese no es el punto, sino que el Señor demanda dar. Y la promesa está que el Señor va a recompensar al que da prestado. Mira lo que dice Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. ¿Alguien que lo lea, por favor? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, el que da al pobre, ¿a quién le está prestando? Al Señor. Y ese bien va a ser recompensado. Bueno, por lo tanto, por eso el Señor Jesucristo siempre estaba promoviendo esto de dar. En el Sermón del Monte, ¿te acuerdas? En el capítulo 5, versículo 42, dice, al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo rehuses. En Lucas 6:35, el Señor Jesucristo decía, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, el Altísimo, es benigno con los ingratos y malos. O sea, aquí hay un tema de fondo que es el dar por un tema de bondad, sin esperar nada a cambio. Y el Señor Jesucristo promovía esto. Y hay promesas del Señor. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermanos, por tanto, justifican el tema de pedir prestado y dar para aquellos que están en serias necesidades o no tienen otro recurso. Y ambos testamentos enseñan a los creyentes, quienes tienen la capacidad de prestar, de poder prestar, sin aprovecharse después de, no sé, cobrando intereses y cosas así, ¿no? Dar porque hay que dar prestado porque hay que prestar. Ahora, en términos prácticos, hermanos, y en el área financiera, por ejemplo, muchos negocios no podrían operar sin el préstamo. Muchos. Porque piden prestado para invertir. ¿Verdad? Muchos es así. Y negocios que tienen que pedir prestado a bancos, por ejemplo, para no sé, para el equipamiento, para el lugar que tienen que construir, para los materiales. Si uno piensa, por ejemplo, en, no sé, algún tipo de rubro en que tengan necesidad de comprar, bueno, se pide prestado para invertir, porque de otra forma no se podría. De hecho, muchas familias, como decían ustedes delante, no podrían solventar una casa al contado.
¿De dónde? ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, hermanos, cuando el pedir prestado es realmente necesario, bueno, entonces hay que devolver según el acuerdo, completamente, completamente. Pero, escúchame esto, de aquí hay un principio bíblico financiero que es muy importante. Las escrituras en ninguna parte justifican pedir prestado para comprar cosas que son innecesarias. Especialmente cosas que tienen que ver con, no sé, con lujos o con esparcimiento, con entretención. La escritura en ninguna parte nos dice que o justifica ese tipo de préstamos. ¿Me explico, hermanos? Y lo que, como dice acá el versículo 8, lo que se debe ser pagado a tiempo y completamente. No debáis a nadie nada. ¿Me explico, queridos hermanos? Estos son principios bíblicos financieros y que son la esencia de lo que Pablo está diciendo acá. Pastor, tengo una consulta. En Lucas 6, dice que a cualquiera que te pide, dale, ¿cierto? Y al que tome de lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Ya? Entonces, bueno, leyendo entero esa parte, ¿cómo podemos interpretar eso? Porque, por ejemplo, de repente a uno le piden y no le pagan nomás, pero está bien, o sea, está bien, pero no es lo ideal tampoco, que la otra persona, o sea, a lo mejor a mí no me importa, pero a lo mejor a otra persona sí después lo va a necesitar o qué sé yo, no sé si me explico. O esa persona, si es cristiana, debería devolverle. Sí. Sí, pero uno no lo debería pedir de vuelta. Mira, según lo entiendo yo, este versículo de aquí es una opinión personal. Bueno, primero, antes de dar prestado, tenemos que estar seguros de que podemos prestar. Porque no podemos sacar de un hoyo para poder dar y nos quedamos con un hoyo. No, quizás fea la figura, pero siempre tenemos que dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. No, claramente. ¿No? Ahora bien, creo yo que uno da, hay un acuerdo, y porque le estás dando a alguien que está en necesidad realmente. O sea, le estás prestando a alguien que está en necesidad. Bueno, que está en necesidad. Y que el acuerdo es que te lo devuelva. Ahora, yo lo que veo en esto es que, claro, no vayamos a aprovecharnos de la circunstancia. Vale decir, por haber prestado, entonces luego muchas veces las relaciones quedan condicionadas. Yo te presto, bueno, tú sabes que yo te presté. O no me devolviste, pero tú sabes que yo te presté. No hay perdón por medio, no hay una conversación, quizás no hay una repactación, sino que simplemente esto se terminó en mal puerto. ¿Me explico? Y el Señor promueve el tema del perdón, porque finalmente cuando estamos dando, recuerda que estamos dando al Señor. ¿Te acuerdas los principios bíblicos que vimos ahí, hermanos? ¿Se acuerdan? Que damos al Señor y el Señor es el que recompensa. Ahora bien,
Por supuesto que hay que ver cada caso, y creo yo en lo particular que después uno va viendo y va conociendo personas que van pidiendo y pidiendo, y bueno, ahí también hay un tratamiento de iglesia que poder tratarlo, porque a lo mejor es la necesidad, el tema está pidiendo, pero realmente cómo podemos ayudarlo no es simplemente haciendo un préstamo, sino que está necesitando quizás un trabajo. Se está necesitando quizás otro tipo de ayuda que la iglesia podría estar allí. Y creo que, hermano, insisto en esto, es súper importante y está bien. O sea, y creo que nosotros como familia en Cristo podemos acercarnos a los hermanos, podríamos acercarnos a los hermanos, pero siempre y cuando, obviamente, cuando vamos a pedir, pensemos, oye, tengo una responsabilidad que cumplir de vuelta. Bueno, entonces, en definitiva, hermano, es una cuestión de cómo nosotros vamos, una dinámica de amor mutuo. Por eso este tema Pablo lo enlaza con el amor, inmediatamente con el amor, lo que viene después. Porque tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos. Y aquí hay un tema de necesidad, insisto en esto, necesidad. ¿Por qué es tan importante, hermano? Porque, a ver, el pedir prestado a alguien tiene que ver siempre con cubrir una necesidad que de otra forma no voy a poder cubrirla y que es absolutamente necesaria. Muchas veces, no sé, pues, hermano, nos endeudamos por otras cosas que no son necesarias. Me endeudo porque, bueno, quiero ir de vacaciones a tal lugar, pues. Entonces me endeudo para vacacionar en tal lugar. Y hermano, a lo mejor puedes ir a vacacionar a otro lugar sin necesidad de endeudarte. Ahora, si juntaste el dinero y lo tienes, bueno, va a darlo, si no hay problema. Si el tema tiene que ver cómo nosotros, como principio bíblico, en qué nosotros nos estamos endeudando. Bueno, y eso es súper importante porque tiene que ver con que, primero que todo, lo que nosotros tenemos no es nuestro, es del Señor. Por lo tanto, cómo nosotros administramos esto es muy interesante. Hay todo un tema de muchos principios bíblicos para lo que son las finanzas. En algún momento lo vamos a conversar, lo vamos a estudiar, porque creo que son muy necesarios. ¿Cuáles son los principios bíblicos para administrar nuestras finanzas? Bueno, entonces, hermanos queridos, yo solamente para ir finalizando, no debamos nada a nadie. Y es por eso que ahora, y allí en adelante, y completamente aparte, y empieza a ampliar el espectro el apóstol Pablo, aparte digo de las consideraciones o situaciones financieras, todos los creyentes tenemos una deuda con otro. Mira qué interesante este tema. Todos los creyentes tenemos una deuda con otros. ¿Cuál es esa deuda? Según el versículo, el amaros Sí. unos a otros. Esa es una deuda que nosotros tenemos para con el otro. Yo cuando estuve estudiando esto lo encontré magistral, como el apóstol Pablo fue llevando de cosas particulares y de repente, ok, estas son las deudas, estos son los impuestos, esto es el tema de las deudas, pero recuerden que ustedes tienen una deuda mayor con todas las personas. Y esa deuda es amarles. Y lo enfoca de esa forma. Es amar al otro. Y eso tiene que ver con una responsabilidad, con un deber hacia el otro. Y es maravilloso, hermano, porque es una deuda que es, que es constante y que nunca se acaba. Que siempre tenemos que estar amando al otro. Un padre de la iglesia, Orígenes, no sé si han escuchado hablar de él, escribió lo siguiente, dice: la deuda del amor permanece con nosotros permanentemente y nunca nos deja.
esta deuda del amor la pagamos todos los días y por siempre estamos endeudados. Y hermanos, lo más lindo, bueno, para cuando uno tiene una deuda, lo más lindo es cuando uno, no sé si a usted le ha pasado alguna vez, a mí me pasó alguna vez, hace hartos años atrás, cuando tenía una deuda con una casa comercial y hermano, estaba chico igual, pues, estaba recién trabajando y uno que se cree el dueño del mundo en esos tiempos. Y cuando pude juntar la plata y tenerlo para ir a pagar esa deuda, hermano, fue increíble, fue un sentimiento de alivio tanto, porque pude tener eso para pagar. Y saben que esta deuda de amor que tenemos para con los otros, los recursos están provistos. Esto es lo maravilloso, que esta deuda de amor para con el otro, ese recurso ya está provisto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy tenemos la capacidad y los recursos para pagar esa deuda. ¿Qué le parece? Qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia. Que todos nosotros, que tú y yo, tengamos los recursos para pagar esta deuda. Cuando el Señor demanda de nosotros que lo amemos a Él con todo, ¿cierto? Con todo nuestro ser, no nos está exigiendo nada que Él no nos haya provisto anteriormente. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y nosotros podemos amar, porque, como les decía, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y a través de la obediencia el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas y fruto del Espíritu es dentro del grupo del fruto del Espíritu, lo primero es amor. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no es nada, esta deuda que tenemos para con todos, no es nada que no podamos pagar, pero debemos ser obedientes y pagarla. Debemos ser obedientes y pagarla. La próxima sesión, hermano, vamos a profundizar en lo que es el amor. Porque, hermano, el amor es la esencia de lo que somos hoy día. Vivimos para amar. El que no es creyente vive para amarse a sí mismo, para ser egoísta. Los creyentes vivimos para pagar esta deuda. Y el Señor va proveyendo todos los recursos, siempre. Son inagotables para pagar esta deuda de amar al otro en todo momento, en todo lugar y reflejar el carácter de Dios.